El secretario judicial deslizó los papeles sobre la mesa de roble pulido. Mi esposa sonreía como alguien que ya había ganado. Entonces su abogado se inclinó y le susurró unas palabras. Urgentes. Discretas. El color desapareció de su rostro lentamente, como una fotografía expuesta al sol durante demasiado tiempo. Yo firmé con calma. Ella miró la página como si hubiera cambiado mientras no prestaba atención. Ese fue el momento en que todos pensaron que estaba acabado. Ese fue el momento en que se equivocaron. Pero me estoy adelantando. Necesitas entender cómo llegamos a esa sala de audiencias un jueves gris por la mañana. Como un matrimonio que duró casi 2 décadas, se convirtió en una competencia silenciosa de paciencia. ¿Y por qué el hombre que firmó todo no se estaba rindiendo en absoluto? Mi nombre es Ethan Caldwell. Tengo 45 años. Hace 8 meses estaba casado con Miranda Caldwell, una mujer que creía más en los resultados que en los procesos, y más en las apariencias que en los números. Nos conocimos cuando teníamos poco más de 20 años, cuando la ambición todavía se sentía como una promesa y no como una amenaza. A ella le encantaba decir que podía ver el panorama completo. Yo era quien se aseguraba de que el marco no se cayera de la pared. Durante años, nuestra división del trabajo funcionó. Miranda manejaba el mundo social, las cenas, las conexiones, las fotografías cuidadosamente seleccionadas. Yo manejaba las cosas invisibles. Las facturas pagadas a tiempo. Los seguros revisados en cada renovación. Las contribuciones para el retiro programadas para aumentar un poco cada año. Yo era la persona que recordaba las fechas límite, leía la letra pequeña y notaba cuando los números no cuadraban. No era glamuroso, pero era estable. Y la estabilidad, creía yo, era el amor con las mangas arremangadas. Compramos nuestra primera casa cuando tenía 30 años. Un lugar modesto con una escalera que crujía y un árbol de arce en el jardín que soltaba semillas como helicópteros por todo el camino de entrada cada primavera. Miranda quería encimeras de granito. Yo quería un techo que no tuviera goteras. Llegamos a un acuerdo. Arreglamos el techo y ahorramos para las encimeras después. Cuando nació nuestro hijo Noah, todo se redujo a un centro pequeño y brillante. Noches sin dormir, calcetines suaves, el olor a champú de bebé. Recuerdo haber pensado que si mantenía las luces encendidas y las ruedas girando, la felicidad se cuidaría sola. No se rompió de golpe. Se inclinó. Miranda comenzó a querer más. Más metros cuadrados, más brillo, más pruebas de que estábamos ganando alguna carrera invisible. Seguía a personas en línea que vivían en casas con sofás blancos y que nunca parecían derramar nada. Hablaba de invertir en nosotros mismos, lo que significaba pedir prestado al mañana para impresionar hoy. Cuando dudaba, lo llamaba miedo. Cuando pedía tiempo, lo llamaba control. Intenté explicarle que hay una diferencia entre crecimiento y apalancamiento. Que la deuda tiene gravedad. Que puedes sonreír mientras caes en un agujero y seguir cayendo. Ella lo ignoraba con un beso y una risa, como si le estuviera contando un cuento antes de dormir que la aburría. La primera grieta real llegó un martes ordinario por la noche. Noah estaba en casa de un amigo. La cena se enfriaba en la estufa mientras Miranda navegaba por su teléfono, los ojos iluminados por un brillo que no venía de la habitación. No se sentó. Se quedó de pie junto al mostrador y dijo: «Creo que queremos cosas diferentes». No dijo «necesitamos hablar». No dijo «soy infeliz». Una declaración de tesis entregada limpiamente. «Quiero el divorcio», agregó. «Quiero la casa, los autos, el dinero. No quiero pelear. Podemos hacer esto limpiamente». Lo dijo como quien pide que le pongan el aderezo de la ensalada aparte. Recuerdo haber notado detalles pequeños y estúpidos. La forma en que el reloj hacía tic-tac. La mancha de salsa en la cuchara que aún no había lavado. Como mis manos no temblaban aunque mi pecho se sentía vacío. Pregunté por Noah. Ella se encogió de hombros. «Ya lo resolveremos», dijo, ya pasando a otra cosa. «En una semana,
Mi tarjeta de crédito dejó de funcionar. Luego la cuenta conjunta. Es solo hasta que las cosas se arreglen, dijo, como si el arreglo fuera una estación que pasaba por sí sola. Pero lo que Miranda no sabía, lo que nadie sabía aún, era que 3 años antes, una noche muy tarde, había notado una transferencia que no correspondía. Luego otra. Los patrones no se anuncian. Susurran. Yo seguí los susurros en silencio, con paciencia. Y aprendí a mantener la boca cerrada. Aprendí el valor de esperar. La madre de Miranda, Janice, llegó con simpatía empaquetada como instrucción. Evaluó mis cosas como una tasadora, decidiendo que contaba como sentimental y que contaba como excedente. Pondremos esto en bolsas, dijo, entregándome una caja de bolsas de basura resistentes. No en cajas. En bolsas. Miranda tomó control de la narrativa rápidamente. Los amigos llamaban para ver cómo estaba ella. Llegaban mensajes preguntando si yo estaba bien, redactados de formas que asumían que no lo estaba. En los eventos escolares de Noah, sentí el cambio. Sonrisas educadas que terminaban un segundo antes. Ojos que se deslizaban más allá de mí para posarse en la nueva certeza de Miranda. No corregí a nadie. No discutí. Me mudé a la habitación de invitados, luego a un pequeño apartamento a 8 kilómetros de distancia, lo suficientemente cerca para mantener intacta la rutina de Noah. Compré un sofá usado que olía vagamente al perro de otra persona y una lámpara que zumbaba si tocabas el cable justo en el punto correcto. Por las noches, después de que Noah se dormía, abría hojas de cálculo y leía. Porque esto es lo que Miranda no sabía. Cuando finalmente contraté a una abogada, Grace Holloway, 54 años, precisa como un metrónomo, me dijo que peleara. Construiste esta vida juntos, dijo. Tienes derecho a la mitad. Le dije que no quería la mitad. Quería exactamente lo que Miranda pedía. Grace me miró como si hubiera cambiado de idioma a mitad de oración. Confía en mí, dije. Déjala llevarse todo. Ella estudió mi rostro, luego las carpetas que había traído. Lentamente, su expresión cambió. Está bien, dijo. Si estás seguro. Lo estaba. Para cuando llegó la fecha de la audiencia, Miranda estaba radiante. Ropa nueva, confianza nueva. Un hombre 10 años más joven que aparecía justo fuera del encuadre de sus fotos. Ella creía que el impulso era lo mismo que la dirección. Creía que las firmas eran solo formalidades. En la sala del tribunal, cuando el secretario deslizó los papeles hacia mí, sentí una calma sorprendente. Firmé mi nombre con cuidado, cada letra exactamente donde debía estar. Al otro lado del pasillo, la sonrisa de Miranda se mantuvo hasta que su abogado se inclinó y le susurró. Solo unas pocas palabras. No lo suficientemente alto para que yo escuchara. Lo suficientemente alto para que viera cómo llegaba la verdad. Su sonrisa comenzó a desvanecerse. Cuando la gente dice que un matrimonio se desmoronó, generalmente se refiere a que se hizo añicos en un momento dramático. Gritos, portazos, una frase final que resuena durante años. El nuestro no hizo eso. Se adelgazó. Se estiró. Se volvió algo frágil mucho antes de romperse. Después de que Miranda dijo la palabra divorcio, se movió con la confianza de alguien que creía que la parte más difícil había terminado. Para ella, la decisión en sí misma era la victoria. Todo lo que seguía era papeleo y logística, inconvenientes por gestionar. Para mí, los días adquirieron una claridad extraña. Notaba los sonidos con más intensidad. El zumbido del refrigerador en el apartamento. El eco de los pasos de Noah en un pasillo que ya no era nuestro. El silencio se sentía más ruidoso que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Miranda le dijo a la gente que habíamos crecido en direcciones diferentes. Era una frase elegante. Sugería inevitabilidad, como el clima. No mencionaba los años que pasé suavizando las aristas de sus muñecas, ni la forma en que ella había comenzado a tratar la cautela como un insulto personal. No mencionaba la noche en que se rió cuando pregunté cómo cubriríamos un pago global si el mercado caía.
Te preocupas demasiado, había dicho, besando mi mejilla como si eso lo resolviera todo. Me preocupaba porque preocuparme era mi trabajo. Trabajé en operaciones el tiempo suficiente para saber que los resultados no responden al optimismo. Los números no responden a la confianza. Responden a las matemáticas. Después de que me mudé, ella aceleró. Cambió las cerraduras por seguridad. Empacó mis cosas con Janice supervisando, narrando lo que era razonable que yo conservara. No necesitas esto, decía, levantando algo pequeño pero significativo. El reloj de mi abuelo. Una pila de viejos cuadernos. El sentimentalismo puede pesarte. Noah observaba desde las escaleras, en silencio. Tenía 16 años, lo suficientemente mayor para entender que algo estaba mal y lo suficientemente joven para sentirse responsable de arreglarlo. Miranda se apoyaba en el de formas que me apretaban el estómago. Tu padre está haciendo esto más difícil de lo necesario, le decía, lo suficientemente alto para que yo pudiera escucharlo por teléfono cuando Noah me llamaba esa noche. Solo quiero que todos sean felices. Es asombroso con qué frecuencia la crueldad viste el disfraz de la preocupación. En los eventos escolares, Miranda llegaba temprano y se iba tarde, manteniendo la corte. Yo llegaba a tiempo, me sentaba al fondo, aplaudía cuando mencionaban el nombre de Noah. Sentía ojos sobre mí, midiendo. La historia había sido contada, y yo no era el héroe. No la corregí. Cada instinto en mí quería explicar, defenderme, decir, no saben ni la mitad. Pero había aprendido algo importante mucho antes del divorcio. Cuando la gente cree que te entiende, deja de prestar atención. Los dejé. Por esa época, mi vieja amiga Lena Park comenzó a comunicarse más seguido. Lena y yo nos conocíamos desde que teníamos poco más de 20 años, cuando el alquiler se dividía en 3 y la cena significaba lo más barato de la tienda. Ella traía sopa. Escuchaba. Hacía preguntas cuidadosas. Al principio, estaba agradecido. Luego noté que Miranda hacía referencia a cosas que solo le había contado a Lena. Detalles pequeños, líneas de tiempo, el vecindario que estaba considerando si tenía que mudarme otra vez. Hizo clic una tarde mientras estaba en mi cocina sosteniendo mi teléfono, leyendo un mensaje de Miranda que repetía una frase que Lena había usado horas antes. No confronté a Lena. Me ajusté. Le di información segura, nada falso, nada útil. Y observé cómo la filtración se ralentizaba, luego se detenía. La información, como el agua, encuentra el punto más bajo. Me aseguré de que no hubiera mucho que encontrar. El apartamento se convirtió en un lugar de rutinas. Noah se quedaba conmigo cada 2 semanas. Cocinábamos comidas simples, pasta con salsa de frasco, sándwiches de queso a la plancha con sopa. Hablábamos de cosas neutrales, la escuela, películas, la motocicleta ruidosa del vecino. Hasta que una noche preguntó: «Papá, ¿estamos bien?». No era una pregunta sobre dinero. Era sobre confianza. Sí, dije, y lo decía en serio. Puede que no lo parezca ahora, pero estaremos bien. Lo que no dije fue cuánto tiempo había estado preparándome para este momento. 3 años antes, mucho antes de que Miranda dijera la palabra divorcio, había estado conciliando cuentas una noche tarde cuando encontré una transferencia que no coincidía con ningún calendario que reconociera. La marqué. Luego encontré otra. Luego un patrón. Nada ilegal. Nada obvio. Solo lo suficiente para hacerme curioso. La curiosidad es un músculo. Cuanto más la usas, más fuerte se vuelve. Cavé con cuidado, en silencio. Aprendí dónde se escondía la deuda y cómo se justificaba. Aprendí qué activos estaban apalancados y cuáles estaban limpios. Aprendí la diferencia entre propiedad y obligación. Y aprendí a mantener mi cara neutral cuando Miranda hablaba de lo bien que iban las cosas. Cuando finalmente llevé las carpetas a Grace Holloway, ella leyó en silencio, pasando páginas con una paciencia que igualaba la mía. «Podrías exponer esto», dijo. «Podrías hacer esto muy público». «No quiero lo público», le dije.
Quiero terminar. Grace asintió lentamente. Entonces la dejamos tomar lo que cree que quiere. Las sesiones de mediación fueron casi cómicas. Miranda llegaba con confianza y un bloc de notas lleno de demandas. Casa, autos, cuentas. Quería un cierre rápido. Su abogado, Bradley Kerr, hacía preguntas cuidadosas. Yo respondía con sencillez. Sí. No. Estoy dispuesto. Solo quiero lo suficiente para empezar de nuevo. Observaba a Miranda relajarse con cada concesión. Observaba cómo crecía su certeza. En un momento, Bradley sugirió una auditoría financiera completa. Miranda lo descartó con un gesto. Eso es innecesario, dijo. Sabemos lo que tenemos. Grace me miró. Mantuve los ojos en la mesa. Miranda firmó la renuncia cuando se presentó, molesta por el retraso que representaba. No alarguemos esto, dijo, golpeando su bolígrafo. Estoy lista para seguir adelante. Yo también. La noche antes de la audiencia final, Miranda estaba celebrando. Fotos nuevas, planes nuevos. Me envió un mensaje. Gracias por ser razonable. Esto no tenía que ser feo. Dejé el teléfono y miré alrededor de mi pequeña sala. La lámpara que zumbaba, el sofá que olía a perro, la mochila de Noah junto a la puerta. Feo es cuestión de tiempo, pensé. Y el tiempo, finalmente, estaba de mi lado. Si la paciencia tiene un sonido, es el clic suave de un bolígrafo cerrándose después de una firma. Eso es lo que se sintieron las semanas antes de la audiencia. Un largo ejercicio de contención. Cada día, otra oportunidad de reaccionar que deliberadamente ignoré. Miranda confundió mi silencio con debilidad. La hizo más audaz. Comenzó a aparecer en el apartamento sin previo aviso para recoger papeles. Siempre vestida como si se dirigiera a algún lugar importante. Tacones altos en concreto agrietado, gafas de sol incluso cuando el cielo estaba gris. Hablaba rápido, eficientemente, como una gerente cerrando un proyecto. Necesitaré la información del título para el viernes, dijo una vez, revisando una carpeta en mi mostrador de cocina como si ya fuera suya. Y asegúrate de haber firmado las liberaciones del vehículo. Brad no quiere retrasos. Brad. Su forma abreviada de Bradley Kerr, el abogado en quien confiaba justo lo suficiente para escucharlo cuando le convenía. Asentí, dije que enviaría todo, y la observé relajarse de nuevo. La gente afloja el agarre cuando cree que el peso se ha ido. Janice escaló a su manera. Llamaba para recordarme plazos que no había olvidado y obligaciones que no había pasado por alto. Enmarcaba cada demanda como preocupación. No querrás complicar las cosas, decía, con voz almibarada. Miranda está bajo mucho estrés. Como si el estrés excusara el borrado. Como si un matrimonio fuera un recibo que podía devolverse una vez que el brillo se desgastara. Noah flotaba entre nosotros, arrastrado por una gravedad que él no creó. En casa de Miranda, el lenguaje cambiaba. Tu padre no entiende cómo funcionan las cosas, le decía. Es emocional. Dolía porque invertía la verdad. En mi apartamento, intentaba darle a Noah espacio para hacer sus propias preguntas. Una noche, mientras doblábamos ropa en el sofá, sostuvo una camiseta y dijo: Mamá dice que tal vez tengamos que vender la casa por tu culpa. Doblé un calcetín lentamente. Dijo ¿por qué? Dijo que estás siendo difícil. Encontré sus ojos. A veces, ser cuidadoso parece ser difícil, dije. No son lo mismo. Asintió. No convencido, pero pensando. Eso era suficiente. Detrás de escena, Grace y yo refinamos el plan. No agregamos teatralidad. No escondimos nada. Organizamos. Cada documento estaba etiquetado. Cada obligación listada. El apéndice, seco, meticuloso, detallaba qué conllevaba la propiedad. No era venganza. Era contabilidad. Grace me advirtió que no subestimara a Bradley. Es cuidadoso,
dijo. Si huele algo extraño, presionará. Miranda no lo dejará, respondí. Tiene prisa. Tenía razón. La prisa tenía un nombre, Chase. Apareció en la órbita de Miranda como un cometa. Brillante, rápido, temporal. Un entrenador personal convertido en aspirante a agente inmobiliario a tiempo parcial. Todo dientes y certeza. No vino a la mediación, pero rondaba en mensajes y líneas de tiempo. La vida es corta, publicaba. No te conformes. Miranda hacía eco del sentimiento, etiquetando ubicaciones con vistas y subtítulos sobre nuevos comienzos. El impulso es intoxicante. Hace que las consecuencias parezcan teóricas. Bradley solicitó una auditoría de nuevo, esta vez con más firmeza. Miranda se negó de nuevo, esta vez irritada. Ya hablamos de esto, dijo. No voy a pagar por retrasos. Bradley hizo lo que hacen los abogados cuidadosos. Redactó una renuncia. La explicó. Aconsejó no firmarla. Miranda firmó de todos modos, molesta porque la cautela seguía interrumpiendo su celebración. Observé su bolígrafo moverse por la página y sentí una ternura sorprendente. La gente no se da cuenta cuando está tomando la decisión más cara de sus vidas. Creen que el costo se anunciará. Los días se estrecharon hacia la audiencia. Dormí mejor que en meses. No porque estuviera ganando, sino porque ya no estaba adivinando. La incertidumbre pesa más que la pérdida. La mañana de la audiencia llegué temprano. El tribunal olía a papel viejo y cera para pisos. Me senté en un banco y observé cómo se llenaba el pasillo. Los abogados murmuraban. Los zapatos hacían clic. Alguien se reía demasiado fuerte. Miranda llegó con un abrigo a medida. Chase rondaba justo afuera de las puertas como un amuleto de buena suerte. Janice seguía, la barbilla alta, los ojos escaneando en busca de testigos del triunfo de su hija. Grace se sentó a mi lado, tranquila como siempre. Última oportunidad para que cambie de opinión, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Terminemos esto. En la sala del tribunal, la jueza, una mujer de cabello plateado y gafas de lectura apoyadas bajo la nariz, revisó el expediente. Hizo las preguntas estándar. ¿Entendía lo que estaba renunciando? ¿Estaba siendo presionado? Respondí claramente. Voluntariamente. Sí. No. Quiero que esto se resuelva. La sonrisa de Miranda era practicada, pública. Firmó rápidamente, apenas leyendo. El secretario deslizó los papeles hacia mí. Me tomé mi tiempo. No por drama. Por respeto. La tinta importa. Entonces Bradley llegó al apéndice. Observé el momento en que su expresión cambió. El destello de confusión. El apretamiento sutil alrededor de su boca. Pasó una página, luego otra, como esperando que los números se reorganizaran solos. No lo hicieron. Se inclinó hacia Miranda y susurró. No pude escuchar las palabras, pero reconocí la cadencia de las malas noticias. La sonrisa de Miranda se mantuvo por un segundo. Luego vaciló. ¿Qué? Susurró de vuelta, demasiado alto. Bradley negó con la cabeza ligeramente, los ojos aún en la página. Susurró de nuevo, más urgentemente. Miranda me miró, luego a Grace, luego de vuelta a los papeles frente a ella. El color se retiró de sus mejillas. La jueza lo notó. ¿Hay algún problema?, preguntó. Bradley aclaró su garganta. Su señoría, necesito confirmar que mi cliente entiende las divulgaciones de responsabilidad adjuntas al acuerdo. Miranda se enderezó. Entiendo, dijo, la voz tensa. Terminamos aquí. La jueza miró la renuncia, miró a Bradley, miró a Miranda. Señorita Caldwell, dijo, su abogado aconsejó una revisión. Usted declinó. ¿Es correcto? Sí, espetó Miranda. Sé lo que firmé. La mandíbula de Bradley se tensó. La mano de Grace descansaba ligeramente sobre la mesa.
Mantuve los ojos en la jueza. Muy bien, dijo la jueza. Procedan. El mazo cayó con un sonido suave y final. Afuera del tribunal, Miranda confrontó a Bradley, la voz elevándose. ¿Por qué no me dijiste? Lo hice, dijo, calmado, profesional. Más de una vez. Chase revisó su teléfono. Su sonrisa desapareció. Dio un paso atrás, luego otro, creando espacio como un reflejo. Janice exigía explicaciones que nadie tenía tiempo de dar. Reuní mis papeles y me puse de pie. Miranda me miró entonces. Realmente me miró, como si me viera por primera vez en meses. Lo sabías, dijo. Leí, respondí. Hay una diferencia. Pasé junto a ella hacia el pasillo. El sonido de voces elevándose detrás de mí. No miré atrás. No porque estuviera enojado. Porque la historia había seguido adelante. Y yo también. En los días después de la audiencia, el silencio se instaló como polvo. No del tipo pacífico. Del tipo que se adhiere a las superficies y espera ser perturbado. Lo sentía en el apartamento. En la forma en que la lámpara zumbaba y luego no. En la forma en que Noah hacía una pausa antes de hablar, como probando el aire. La gente piensa que la sala del tribunal es el clímax. No lo es. Las secuelas son donde la verdad termina su trabajo. Miranda llamó 2 veces esa primera semana. No respondí. No por rencor. Por necesidad. Hay una diferencia entre cierre y contaminación. Grace llamó en su lugar, su voz firme, casi divertida. Los bancos están contactando, dijo. No a ti. Dejé que eso aterrizara. Aquí está la parte que nunca llega a los titulares. Las consecuencias llegan silenciosamente. Vienen como sobresconcientes educadas. Como recordatorios de calendario que no les importa cómo te sientas. Como obligaciones que no reconocen la confianza como moneda. Miranda había tomado la casa, justo como quería. La casa con el árbol de arce y la escalera que crujía. La casa con una segunda hipoteca que maduraba más rápido de lo que recordaba. Y una línea de crédito que asumía crecimiento continuo. Había tomado los autos también. Arrendamientos disfrazados de propiedad. Pagos globales acechando como signos de puntuación al final de una oración que nadie quería leer. Había tomado las cuentas que se veían llenas en papel pero que ya estaban comprometidas, ya prometidas en otro lugar. Había tomado el interés comercial en el que había insistido en agregar al acuerdo. El que estaba atado a una empresa que sangraba efectivo mientras proyectaba éxito. Lo que no había tomado, porque no podía, eran las piezas que había protegido mucho antes de que la palabra divorcio entrara en nuestro vocabulario. Mi cuenta de retiro, transferida correctamente. Nunca mezclada. Una pequeña herencia de mi tía mantenida separada. Documentada. Intacta. Y el fideicomiso que Grace y yo habíamos establecido para Noah meses antes. Limpio e irrevocable. Diseñado para ser aburrido e indestructible. Miranda no entendía lo aburrido. Nunca lo entendió. Noah sí lo entendió. Eventualmente. Vino al apartamento una tarde con un montón de correo dirigido a su madre. No lo había abierto. Solo lo extendió como algo frágil. Está enojada, dijo. Dice que el banco cometió un error. Tomé la pila y la dejé sobre la mesa sin leerla. Los bancos no cometen errores basados en sentimientos, dije suavemente. Cometen errores basados en papeleo. Se sentó, los hombros caídos. Dice que la engañaste. Me senté frente a él. No escondí nada, dije. No la apresuré. No le dije qué firmar. Respondí preguntas cuando me las hicieron. Estuvo en silencio por un largo momento. Luego dijo, Chase ya no viene. Asentí. Algunas personas solo están ahí para la foto, dije. No para el marco. La imagen se deshizo rápido. Miranda intentó vender la casa,
pero cuando llegó la tasación, los números se negaron a cooperar. Los compradores hacían preguntas. Los prestamistas dudaban. El término venta corta entró en conversaciones que ella había asumido serían celebratorias. Los proveedores llamaban sobre facturas vencidas atadas a la empresa que había insistido en quedarse. Las cuentas que habían parecido saludables revelaron sus condiciones. Y las condiciones no negocian. Janice llamó después, su tono afilado por el miedo. Esto no es justo, dijo. Miranda no sabía. Saber y leer no son lo mismo, respondí, repitiendo palabras que ya había usado una vez. Tenía asesoría legal. Janice resopló. ¿Podrías ayudar? Cerré los ojos por un momento, eligiendo la verdad menos dañina. Ayudarlo empeoraría, dije. Para todos. Grace confirmó lo que ya sabía. Cualquier intento de arreglar las cosas me enredaría de nuevo en obligaciones de las que acababa de liberarme legalmente. Las líneas limpias importan. También la contención. Miranda apareció en el apartamento 2 semanas después, sin previo aviso. Se veía más pequeña de alguna manera, como si la confianza hubiera estado haciendo el trabajo pesado todo el tiempo. Sin maquillaje, el cabello recogido demasiado apretado. No se sentó. Caminaba de un lado a otro. Me arruinaste, dijo. Me apoyé contra el mostrador y esperé. Siempre haces esto, continuó. Te escondes detrás de los detalles. Crees que eres más inteligente que todos. Creo que los contratos significan lo que dicen, respondí. Eso no es inteligencia. Es alfabetización. Dejó de caminar. Necesito ayuda. Ahí estaba. No una disculpa. No un reconocimiento. Una solicitud enmarcada como un derecho. No, dije. No en voz alta. No con enojo. Solo claramente. Me miró, incrédula. ¿Después de todo? Después de todo, asentí. Aquí es donde dejo de cargar lo que no es mío. Su rostro se tensó y por un momento pensé que podría llorar. En lugar de eso, se rió. Un sonido corto y quebradizo. Siempre quisiste ganar. Negué con la cabeza. Quería terminar. Se fue sin cerrar la puerta de un portazo. Eso se sintió como progreso. La vida se rearmó lentamente. Noah y yo nos acomodamos en un ritmo. Tarea en la mesa de la cocina, caminatas los fines de semana, comidas simples que sabían mejor porque eran nuestras. Me inscribí en un programa de certificación que había pospuesto durante años. Algo práctico que tenía sentido en una vida más pequeña y silenciosa. Pinté la pequeña cocina del apartamento de un verde suave. No exactamente salvia, pero lo suficientemente cerca para recordarme que los comienzos no necesitan permiso. La historia de Miranda continuó sin mí. Consultas de bancarrota, negociaciones, explicaciones ofrecidas a personas que habían dejado de escuchar. La narrativa que había curado no podía sobrevivir a las matemáticas. Raramente lo hace. Una noche, mientras Noah enjuagaba los platos, dijo: Ahora lo entiendo. Levanté la vista. ¿Entiendes qué? ¿Por qué esperaste? Dijo. Porque no peleaste de la manera que todos esperaban. Sequé mis manos y encontré sus ojos. A veces, pelear parece ruido, dije. Y a veces parece paciencia. Asintió, pensativo. Luego sonrió. Pequeño. Genuino. Me alegra que seas mi papá, dijo. Ese fue el único veredicto que importaba. Más tarde, solo en el silencio, pensé en el momento en la sala del tribunal. El susurro. La sonrisa que se desvanecía. La realización llegando tarde. No sentí triunfo. Sentí alivio. Alivio de que el trabajo largo y cuidadoso se hubiera sostenido. Alivio de que el futuro de mi hijo estuviera aislado de la impaciencia de otra persona. Alivio de que la historia en la que me habían escrito sin consentimiento finalmente había terminado.
La gente todavía pregunta cómo me mantuve calmado. La verdad es simple. No estaba calmado porque me había rendido. Estaba calmado porque me había preparado. Y la preparación, hecha correctamente, no hace ruido cuando funciona. Lo que pasa con las consecuencias es que no llegan todas de una vez. Te prueban primero. Ven que ignorarás, que excusarás, que intentarás suavizar. Cuando no lo haces, se vuelven más ruidosas. Miranda intentó suavizar. Reformuló. Le dijo a la gente que el mercado había cambiado, que el momento era malo, que cualquiera podría haber sido sorprendido. Dijo que los números eran temporales. Temporal es una palabra reconfortante. Sugiere que la paciencia arreglará lo que la disciplina habría prevenido. Los bancos no aceptan el consuelo como garantía. Las llamadas siguieron llegando. No a mí. Nunca a mí. Pero me enteré de ellas a través de Noah, a través de los mensajes de voz pánico de Janice dejados en mi teléfono, a través de las actualizaciones mesuradas de Grace. Un pago perdido. Una cláusula activada. Una tasa ajustada. Cada elemento pequeño por sí solo. Juntos formando un pozo de gravedad del que Miranda no podía salir solo con optimismo. Una tarde, Bradley Kerr me llamó directamente. No perdió tiempo en cortesías. Quiero ser claro, dijo. Aconsejé a mi cliente exhaustivamente. Ella declinó la revisión. El acuerdo se mantiene. Entiendo, dije. No estoy desafiando nada. Hubo una pausa. Jugaste esto limpiamente, dijo. No acusando. Solo estableciendo un hecho. La mayoría de la gente no lo hace. No jugué, respondí. Leí. Exhaló. Por lo que vale, dijo, lamento que terminara así. Yo también, dije, y lo decía en serio. Luego colgamos. Dos profesionales reconociendo un trabajo completado en direcciones opuestas. Miranda no dejó de intentar jalarme de vuelta. Enviaba mensajes tarde en la noche. Mitad nostalgia, mitad negociación. ¿Recuerdas cuando arreglamos la escalera juntos? Seguido de si Ceo firma solo por un año, puedo estabilizarlo todo. Alternaba entre calidez y presión, como alguien probando puertas para ver cuál se abriría. Respondí una vez. No estaré involucrado. Por favor, deja de preguntar. Después de eso, dejé de responder por completo. Los límites no son castigos. Son instrucciones. No anotó el cambio antes que yo. Está diferente, dijo una tarde, mirando su teléfono. Más callada. Más callada no siempre es mejor, dije. Solo significa que el ruido se movió a otro lugar. En la escuela, Miranda dejó de ser voluntaria. En los eventos, llegaba tarde o no llegaba en absoluto. La vida curada que había construido requería energía constante. Y la energía estaba siendo redirigida a la supervivencia. La gente se ajustó rápidamente. Siempre lo hacen. Janice probó un nuevo ángulo. Me invitó a tomar café. Su tono, de repente, conciliatorio. Las familias perdonan, dijo, revolviendo su taza como si contuviera respuestas. Miranda necesita apoyo. Las familias respetan los límites, respondí. Y apoyar no significa absorber consecuencias destinadas a otra persona. Su boca se tensó. Siempre fuiste terco. Lo aprendí viendo qué pasa cuando la gente no lo es, dije. Esa conversación terminó donde comenzó. En ninguna parte. Mientras tanto, mi vida se estrechó de buenas maneras. El programa de certificación exigía enfoque. Aprendí nuevos sistemas, nuevas eficiencias. Disfruté ser principiante de nuevo. Disfruté la humildad de no pretender que lo sabía todo. Noah comenzó a hablar de la universidad en términos específicos. Programas, campus, futuros que se sentían tangibles. El fideicomiso que Grace y yo habíamos construido estaba en silencio en el fondo, haciendo lo que fue diseñado para hacer. Nada dramático. Una tarde,
Noah preguntó si podíamos visitar la casa vieja. Solo para verla, dijo. Fuimos un domingo por la tarde. El árbol de arce seguía allí. Las semillas en forma de helicóptero esparcidas por el camino de entrada. El césped necesitaba corte. Un letrero de inmobiliaria se inclinaba en un ángulo. Optimismo atemperado por la realidad. Noah se paró en la acera, las manos en los bolsillos. Se ve más pequeña, dijo. Todo lo hace cuando dejas de proyectar sobre ello, respondí. No entramos. No necesitábamos hacerlo. La memoria es portátil. En el camino de regreso, Noah dijo. Mamá dice que planeaste esto. Mantuve los ojos en el camino. Planeé proteger lo que importaba, dije. No es lo mismo. Asintió, absorbiendo. Creo que lo entiendo, dijo. No querías que ganara o perdiera. Querías que parara. Sonreí ante eso. Eso está más cerca de lo que piensas. El intento final de Miranda llegó un jueves lluvioso. Tocó suavemente esta vez, como si el volumen pudiera cambiar los resultados. Se veía cansada. No el cansancio performativo que solía usar como insignia, sino el tipo que viene de contar días y recalcular promesas. No puedo hacer esto sola, dijo. No estás sola, respondí. Tienes profesionales, asesores, opciones. Se rió débilmente. ¿Opciones?, repitió. Siempre hablas así. Hablo así porque es como se resuelven los problemas, dije. Buscó en mi rostro algo. Lástima, nostalgia, palanca. No lo encontró. Finalmente, asintió. Supongo que esto es todo, dijo. Esto fue todo hace tiempo, respondí. Solo estamos poniéndonos al día. Se fue sin pedir nada más. Eso importaba. Más tarde esa noche, me senté en la mesa de la cocina y pensé en el momento que todos recordaban. El susurro. La sonrisa que se desvanecía. No fue el final. Fue la revelación. El verdadero final fue más silencioso. Una serie de decisiones. Límites honrados. Mantenidos. Una vida recalibrada para ajustarse a la realidad en lugar de perseguir la ilusión. Escribí una lista en un bloc de notas legal amarillo. No metas. Principios. Lee antes de firmar. Protege el futuro. No confundas movimiento con progreso. Se sentía simple. Casi obvio. Siempre lo hace en retrospectiva. Noah salió de su habitación y miró el bloc. ¿Es para la escuela?, preguntó. Es para la vida, dije. Sonrió. ¿Puedo agregar uno? Deslicé el bloc hacia él. Escribió con cuidado, luego lo empujó de vuelta. Haz mejores preguntas. Asentí. Ese podría ser el mejor de todos. Mientras la lluvia se calmaba afuera, el apartamento se sentía firme. No impresionante, no envidiable, pero honesto. En la honestidad, había aprendido, se capitaliza mejor que cualquier ilusión. Para cuando el polvo se asentó, la gente quería una moraleja. Querían algo limpio que pudieran repetir en cenas o guardar en consejos para amigos. No tenía una que cupiera en un posavasos. Lo que tenía eran resultados. Poco románticos. Precisos. Inevitables. La vida de Miranda se reorganizó alrededor de fechas límite, solicitudes de extensión, negociaciones que no iban a ninguna parte. La empresa en la que había insistido en quedarse falló en sus proyecciones por márgenes que ningún discurso motivacional podía cerrar. Los proveedores dejaron de aceptar promesas. La casa permaneció en el mercado, el precio ajustado hacia abajo en incrementos cuidadosos que se sentían como admisiones. Los autos fueron devueltos. Tarifas adjuntas como notas al pie. La palabra bancarrota circulaba sin aterrizar, pesada como una tormenta que se niega a moverse. Ella culpó al momento. Culpó al mercado. Me culpó. La culpa es un reflejo. Se dispara antes de que la comprensión tenga oportunidad de formarse.
Me mantuve fuera de ello. Grace se comunicaba periódicamente. Breve y factual. Estás libre, decía. Sigues libre. Esas eran las únicas oraciones que necesitaba. La claridad es un alivio. No observaba todo esto con la intensidad tranquila de alguien aprendiendo cómo funciona realmente el mundo. Una noche, mientras caminábamos el camino largo a casa desde la tienda, dijo: «La gente piensa que ganar se ve ruidoso. Ganar se ve como dormir», dije. «Y despertar sin temor». Pensó en eso, luego asintió. «Eso tiene sentido». Miranda llamaba menos seguido. Cuando lo hacía, su tono era diferente. No más suave. Solo despojado de expectativa. Preguntaba sobre el horario de Noah. Preguntaba sobre logística. Una vez dijo: «No pensé que sería así». Elegí mis palabras con cuidado. «La mayoría de las cosas no lo son», dije. La última vez que hablamos extensamente fue en un lugar neutral. Una cafetería cerca del tribunal, elegida por conveniencia en lugar de comodidad. Ella llegó temprano, sentada con las manos envueltas alrededor de una taza que no había pedido. Cuando me senté, levantó la vista con una sonrisa cansada. «Te ves asentado», dijo. «Me siento preciso», respondí. «Hay una diferencia». Se rió en voz baja. «Siempre tuviste facilidad con las palabras». «Siempre tuve facilidad con los números», dije, no sin amabilidad. Miró la mesa por un momento. Pensé que si me movía lo suficientemente rápido, no tendría que sentirlo. «La velocidad no borra el peso», dije. «Solo cambia cuando lo notas». Asintió, absorbiendo. «Ojalá me hubieras detenido». Encontré sus ojos. Intenté ralentizarnos, dije. «Tú no querías lento». Eso fue lo más cerca que estuvimos de una disculpa. Fue suficiente. La vida llenó el espacio donde solía estar el drama. La certificación se convirtió en un contrato. El contrato en trabajo estable. Encontré satisfacción en resolver problemas pequeños bien. En construir sistemas que no necesitaban aplausos. El apartamento se sentía menos temporal. Arreglé la lámpara que zumbaba. Compré una planta que prosperaba con negligencia. Noah y yo discutíamos sobre música y reíamos sobre películas viejas. Cocinábamos mejores comidas. Dormíamos mejores noches. Una tarde, mientras ordenaba correo, me di cuenta de que algo había cambiado. No había sobres que hicieran que mi pulso se acelerara. No había llamadas que temiera contestar. La ausencia de ansiedad era tan completa que se sentía como un sonido que había dejado de escuchar. Miranda se mudó a un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad. Redujo su vida de la manera en que la gente lo hace cuando las opciones se estrechan. Apareció en los eventos de Noah de nuevo. Más callada, menos performativa. Coordinábamos horarios con civilidad. No era amistad. Era funcional. A veces ese es el mejor resultado disponible. A finales del verano, Noah y yo hicimos un viaje corto. Nada llamativo. Un viaje por la costa. Unas pocas noches en un motel limpio con toallas delgadas. Caminamos por el agua al atardecer, zapatos en nuestras manos. El horizonte era amplio e imperturbable. «¿Estás bien?», le pregunté. La pregunta que los padres hacen incluso cuando creen que saben la respuesta. «Sí», dijo. «Creo que aprendí algo este año». «¿Qué es eso?». «Que la confianza no es lo mismo que la certeza», dijo. «Y la certeza no es lo mismo que tener razón». Sonreí. «Esa es una buena lección». Saltó una piedra sobre el agua y la vio desaparecer. «No quiero ser ruidoso», agregó. «Quiero estar preparado». Puse un brazo alrededor de sus hombros. «Ese es un plan sólido». Más tarde, de vuelta en la habitación, pensé en el momento que había iniciado todo. El susurro. La sonrisa que se desvanecía. Los papeles esperando ser firmados.
La gente recuerda esa escena porque se siente como justicia en miniatura. Lo que se pierden es el largo trabajo antes de eso. La disciplina de no reaccionar. La paciencia para dejar que los hechos hicieran su trabajo. Nunca quise que Miranda fallara. Quería que la verdad fuera inevitable. Hay una diferencia. Una es personal. La otra es estructural. El día que Grace llamó para cerrar el expediente, sonaba complacida. Todo es final, dijo. Eres libre. Gracias, dije. Hizo una pausa. Sabes, agregó, la mayoría de la gente habría intentado marcar puntos. No estaba llevando el marcador, respondí. Estaba manteniendo registros. Cuando terminó la llamada, me senté en la mesa de la cocina y abrí el bloc de notas legal amarillo que Noah y yo habíamos estado llenando durante meses. Los principios llenaban la página en diferentes tintas y tamaños de letra. Agregué uno más en la parte inferior, luego cerré el bloc. Deja que los resultados hablen. Esa noche, mientras apagaba las luces, el apartamento se sentía como un lugar que me pertenecía. No porque hubiera ganado algo, sino porque había terminado algo. Y terminar, hecho correctamente, deja espacio para lo que viene después. Hay un momento después de una larga tormenta cuando sales y el aire se siente diferente. No exactamente más limpio, solo más ligero, como si el cielo finalmente recordara cómo respirar. Así se sintieron los meses después de que todo se asentara. No más fechas de tribunal en el calendario. No más correos que hicieran que mi pecho se apretara antes de abrirlos. Solo espacio. La vida de Miranda encontró su nueva forma. Más pequeña, más silenciosa, delimitada por realidades que ya no podía evadir con palabras. No desapareció, y yo no quería que lo hiciera. Noah necesitaba a su madre. Lo que cambió fue el tono. Los bordes afilados se suavizaron. El derecho se diluyó. Cuando hablábamos, era sobre horarios y eventos escolares. No sobre culpas o negociaciones. Una tarde, después de que Noah regresara de casa de ella, dijo: «Mamá está intentando». Asentí. Intentar cuenta, dije. Los resultados cuentan más. Sonrió ante eso, porque para entonces entendía la diferencia. Me enfoqué en construir hacia adelante, no hacia atrás. El trabajo por contrato se convirtió en una lista estable de clientes. A la gente le gustaba que no exagerara, que entregara lo que prometía y documentara todo. Curioso cómo los hábitos que aburrían a Miranda resultaron ser moneda valiosa en el mundo real. Actualicé de la lámpara que zumbaba a una silenciosa. Reemplacé el sofá que olía a perro con uno que no olía a nada en absoluto. La paz tiene un aroma. Es sutil. Noah comenzó a visitar universidades. Condujimos, hablamos, escuchamos recorridos de campus que todos sonaban igual después de un tiempo. En un viaje de regreso, dijo. Solía pensar que tener éxito significaba tener más. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora creo que significa necesitar menos, dijo. ¿Y saber por qué? No respondí de inmediato. Solo conduje y dejé que el camino se desenrollara frente a nosotros. Los padres no siempre llegan a ver cómo aterrizan las lecciones. Cuando lo haces, es un regalo. Miranda y yo asistimos a un evento juntos ese otoño. La noche de premios de la escuela de Noah. Nos sentamos a unos asientos de distancia. Educados. Coordinados. Cuando mencionaron el nombre de Noah, ambos nos pusimos de pie. Por un momento, capté el ojo de Miranda. Sonrió. No la vieja sonrisa performativa, sino una cansada y real. Asentí de vuelta. Eso fue suficiente. Después, en el estacionamiento, dijo. Me alegra que no me hayas destruido. Pensé en eso. En lo fácil que habría sido humillar, exponer cada detalle públicamente, perseguir aplausos en lugar de cierre. No quería destruir nada, dije. Quería que la verdad fuera lo más ruidoso en la habitación. Lo consideró, luego asintió. Lo fue, dijo en voz baja.
Fuimos por caminos separados. En una tarde fresca, no mucho después, Noah y yo cocinamos la cena juntos. Nada elegante. Solo pollo asado y vegetales. Mientras comíamos, preguntó: ¿alguna vez desearías haber peleado más duro? Dejé mi tenedor. Peleé exactamente tan duro como necesitaba, dije. Más duro y habría estado peleando contra la cosa equivocada. Se reclinó en su silla. La gente en línea siempre dice que debes tomarlo todo. Sonreí. Están hablando de ganar un momento, dije. No de vivir con el resultado. Más tarde, después de que los platos estuvieran hechos, me senté solo en la mesa y abrí el bloc de notas legal amarillo por última vez. La página estaba llena ahora. Principios probados y confirmados. Me di cuenta de que ya no necesitaba la lista. Las reglas se habían movido del papel al hábito. Cuando la gente me pregunta cómo me mantuve calmado cuando mi esposa tomó todo, la casa, los autos, el dinero, les digo la verdad. La calma no fue un rasgo de personalidad. Fue un plan. La calma fue el resultado de leer, preparar y negarme a confundir velocidad con progreso. La calma fue entender que a veces el mejor movimiento es dejar que alguien tenga exactamente lo que pide. Porque a veces lo que piden es el peso. Si estás escuchando esto y estás en medio de algo que se siente injusto, no te diré que seas paciente, callado o estratégico. Esas elecciones te pertenecen. Lo que sí diré es esto. Lee antes de firmar. Protege lo que importa. Y no dejes que nadie te apresure más allá de tu propia comprensión. El ruido se desvanece. Las consecuencias no. No me alejé más rico en las formas en que la gente generalmente lo entiende. Me alejé más claro. Duermo bien. Mi hijo confía en mí. Mi vida se ajusta a la verdad de quien soy ahora. Esa es una victoria que aceptaré siempre. Si esta historia te hizo pausar, si te recordó un momento cuando mantener la calma se sentía imposible, me encantaría escucharte. Deja un comentario y cuéntame desde dónde estás viendo o qué parte de este viaje se sintió familiar. Compartimos estas historias porque ninguno de nosotros está tan solo en ellas como pensamos. Y si quieres seguir caminando este camino con nosotros, a través de decisiones difíciles, fortaleza silenciosa y nuevos comienzos, por favor suscríbete. Tenemos muchas más historias como esta para compartir cada día. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar.